En 1948 se proclamó dos estados independientes en Corea, la República Popular Democrática de Corea del Norte y la República de Corea del Sur. El conflicto entre estos dos estados es una compleja disputa geopolítica. Las conversaciones para la paz y la reunificación han avanzado poco y la tensión sigue siendo alta en la región. Y para saber un poco más sobre este tema, contamos con la presencia de José Albán, que es periodista internacional de Latina Televisión. Un gusto tenerte con nosotros, José. Hola Camila, un gusto también estar con todos ustedes y presto a las preguntas que tengan para hacer. Eh, Antes de empezar con esta ronda de preguntas, me gustaría que me des un poco de contexto sobre el conflicto que están atravesando estos dos estados. Principalmente la guerra de entre las Coreas ha sido considerado como una guerra silenciosa porque se daba mientras se estaba desarrollando la Guerra Fría, ¿no? Este contexto en el que tras la Segunda Guerra Mundial ya se divide en dos polos, el mundo se vuelve bipolar, ¿no? Es decir, por una parte los Estados Unidos con el liderazgo de una cierta influencia en Occidente, y por otra tenías la Unión Soviética, ¿no? Que justamente es el bloque liderado por lo que ahora vendría a ser Rusia. Eh, Estos países pues representaban dos tesis políticas o dos doctrinas políticas distintas. Por una parte tenías el capitalismo y por otra parte tenías el comunismo, ¿no? Entonces, justamente eso representaba esta guerra entre las dos Coreas, ¿no? Por una parte Corea del Norte, que era la última resiliencia del Estado comunista, ¿no? Eh, y por otra parte tenías, digamos, un bloque capitalista que era Corea del Sur. Es por eso que estos países tenían la intención, los líderes de estos países tenían la intención de unificar toda Corea, pero por temas de idealismos, ¿no? Por una parte tenías el tema de los comunistas y por otra parte tenías a los capitalistas. Finalmente, eh, en la guerra de las Coreas, Corea del Norte incluso trató de tomar Seúl, se hizo, llegó a expandirse, ¿no? Luego, gracias a la intervención de Occidente, también de los Estados Unidos, de los refuerzos por parte de los Estados Unidos, es que llegan a tomar en este punto desmilitarizado, ¿no? Que hay en el área desmilitarizada que tienen entre ambos países. Incluso trataron de tomar Pyongyang, porque una vez de que recuperaron el control de Corea del Sur, ellos intentaron llegar y, digamos, unificar toda Corea, que eran las fuerzas capitalistas, que eran las fuerzas de decenas de ejércitos. Es más, hubo un ejército latinoamericano que intentó, o sea, que fue parte de esta guerra, que prestó sus tropas para, digamos, la liberación por parte de la liberación de Corea del Norte, es decir, prestó las fuerzas a el bloque de las Naciones Unidas, que es Colombia, entre otros países, ¿no? Ahí tenías a Francia, tenías a Estados Unidos liderando, evidentemente, entre otros países. Sin embargo, esta guerra no tuvo un final. Lo que tuvo es un armisticio, no tuvo un levantamiento de armas en donde justamente este sector desmilitarizado es en donde, digamos, una de las fronteras más calientes del mundo se le considera, porque uno de los más tensas del mundo, porque cualquier cosa que pueda pasar puede desarrollar un enfrentamiento entre las dos Coreas, porque estamos hablando de una guerra que no llegó a su final, no se, o sea, nadie perdió en esta guerra, no se ha capitulado en esta guerra, por ende tampoco se firmó una especie de tratado ni acuerdo de paz. Lo que se firmó es una especie de armisticio, parte de la República de Corea del Norte, eh, tiene su liderazgo que se mantuvo hermética durante poco tiempo, o durante mucho tiempo en realidad, hasta el momento sigue hermética y liderada por una dinastía, y por otra parte tienes a Corea del Sur, ¿no? Que tiene el apoyo de Occidente. Son dos modelos de gobierno completamente distintos y que se pueden ver incluso en su forma de sobrellevar la política local y la política nacional de cada país. Por una parte tienes una Corea del Sur ampliamente tecnológica,
con acuerdos comerciales, líder en muchas, digamos, iniciativas tecnológicas, y por otra parte tienes pues a una Corea del Norte hermética, con problemas económicos, con hambre, con miseria, donde siendo mal la gente no puede salir, que responden a una dictadura, ¿no? A la dictadura actualmente de Kim Jong-un, que es el nieto del primer fundador hijo de Kim Jong-il, ¿no? Y el último bastión de esta dinastía hasta el momento, ¿no? Eso, digamos, es una especie de panorama de cómo es que están ahora las dos Coreas. Si bien es cierto, hubo eh, acercamientos por parte de los presidentes recientemente. Por ejemplo, incluso lo hemos querido ver con Donald Trump, que ha querido, digamos, unificar las Coreas, hacer un acuerdo un poco más sostenido, abrirse a la economía Corea del Norte, pero no lo ha podido lograr porque justamente tiene muchísimas sanciones debido a su programa de desarrollo nuclear. Ellos tienen un programa de desarrollo nuclear muy avanzado que le ha hecho ganar varias sanciones a nivel internacional, principalmente de Estados Unidos. Bien, bien, José. Luego de este detallado contexto, pasaremos a la ronda de preguntas para profundizar un poco más la situación. ¿Cuáles son las principales preocupaciones en cuanto a la tensión actual entre Corea del Norte y Corea del Sur? Bueno, como es una guerra que no ha firmado una especie de acuerdo de paz, ni tampoco un armisticio, ni un acuerdo de capitulación, es decir, que se haya perdido, de que alguno de los actores haya perdido, en realidad hay la preocupación de que nuevamente estalle la guerra, ¿no? O llegue a una escalada, como mencionaba, regional. Esto, pues, evidentemente traería muchísimos muertos, la intervención también por parte de los otros actores de la comunidad internacional, es decir, otros países, ¿no? Eh, estas tensiones que hay en el punto de la frontera justamente hace que los militares estén en un nivel de estrés sumamente fuerte porque no pueden hacer ningún tipo de actividad o incitar de manera militar ni manera bélica, porque esto podría desatar justamente una guerra que permite el enfrentamiento entre dos países. Ojo que siempre se ha hecho, siempre hubo algunos acuerdos o algunos intentos por tratar de acercar a Corea del Norte con Corea del Sur, principalmente por parte de Corea del Norte, y también con el interés de Corea del Sur de mejorar económicamente, puesto que tienen una economía muy por debajo de los países donde hay pues déficit económico, miseria, hambre, por ejemplo, tipo Cuba, ¿no? Siempre hubo esta intención por parte de Corea del Norte, sin embargo, ellos también ponen algunos requisitos, principalmente que se le levanten las sanciones a su programa nuclear y las sanciones económicas, que ellos puedan hacer comercio con sus principales aliados, que son China y Rusia en este caso. Sin embargo, en el terreno ahora de la guerra entre Rusia y Ucrania, Rusia ha dejado de o ha limitado el apoyo a sus aliados, en este caso a Corea del Norte, y China también pues comercializa algunas cosas. Entonces la economía norcoreana no le está yendo muy bien y nuevamente han entrado a un proceso de marcha constante. Bien. ¿Cuáles son las acciones que ha tomado Corea del Norte que ha generado preocupación y cuál ha sido la respuesta de Corea del Sur? Mira, estas tensiones hacen que Corea del Norte nunca haya dejado de armarse ni de potencializarse militarmente. Ellos han desarrollado un programa nuclear muy interesante en donde digamos, o son las ojivas nucleares su principal arma de defensa. En su teoría, lo que ellos piensan es que si en algún momento la comunidad internacional se unió para casi ganar todo su territorio, en cualquier momento podría invadir, ¿no? El régimen, podrían invadir Pyongyang, que es la capital de Corea del Norte, y esto podría amenazar su soberanía. Entonces, este desarrollo nuclear, militar por parte de Corea del Norte también representa una preocupación para Corea del Sur, puesto que son países vecinos, ¿no? Entonces, cualquier tipo de eh, ejercicio nuclear, prueba militar, siempre está siendo como que observado por sus vecinos de Corea del Sur.
y es por eso que las últimas pruebas nucleares o militares o desarrollo de misiles que ha hecho Corea del Norte preocupa mucho a Corea del Sur, porque justamente esto ha hecho que ellos activen nuevamente las alarmas a nivel ciudadano. Últimamente hubo un intercambio de globos con basura. Ha salido esto en los medios de comunicación, ¿no? En donde globos con cerca de 4.000 globos, si no me equivoco, en lo que va de las últimas semanas, han sido lanzados desde Corea del Norte hacia Corea del Sur, ¿no? Esto como una especie de respuesta a la propaganda que ha hecho Corea del Sur desde la frontera con altoparlantes, ¿no? Amedrentando o amenazando, generando propaganda a los militares de Corea del Norte. Entonces, es un punto de las tensiones, es un punto alto de las tensiones entre ambos países y eh, cualquier acción bélica podría desatar una escalada más fuerte. Y ya para terminar, ¿qué papel juegan los medios de comunicación en la cobertura de este conflicto? Bueno, los medios de comunicación siempre tienen que mantener informando a la ciudadanía. Vivimos cada vez en un mundo más globalizado. Entendemos que el consumo de muchas informaciones a través que nos llegan a través de esa parte del mundo a nosotros nos interesan. Por ejemplo, entiendo que los jóvenes están muy interesados por la cultura surcoreana, el tema del K-pop, el tema de la comida surcoreana y muchas cosas importantes que ellos han sabido exportar de su cultura. Bueno, esta cultura a veces puede estar amenazada incluso por una situación de guerra, imagínate. Es por eso que muchas veces ven a sus cantantes favoritos, a sus estrellas favoritas, yéndose a servir a su patria, ¿no? Y descorazonando a miles, a millones de sus fans en todo el mundo, justamente porque tienen que defender sus fronteras de todo este contexto histórico que te había mencionado anteriormente. Pero creo que no solamente son los medios de comunicación quienes hacen su labor de informar, ¿no? Y cada vez llevar la información a continentes como el nuestro, que nos interesan este tipo de temas, ¿no? O que deberían interesarnos, sino también de la comunidad internacional, de los países de la comunidad internacional, por el hecho de que esta es una guerra que durante mucho tiempo no tiene una solución, no llega a un buen puerto. Creo que no deberían agotarse los esfuerzos por parte de la comunidad internacional, los países, Estados Unidos, China, Rusia, de poder encontrar un acuerdo que permita una paz más prolongada. Bueno, entonces para resumir, creo que los países deben tener mayor participación sobre la paz, ¿no? Y prolongar aún más este proceso de paz del que habíamos logrado tras la Segunda Guerra Mundial. Creo que la participación de la comunidad internacional es muy importante y justamente también de los medios de comunicación incidir en este tema, en el que los países, ¿no? Defiendan la paz entre sus fronteras y la cooperación y el multilateralismo entre los países. Muy bien, gracias José por acompañarnos y explicarnos más a detalle sobre este conflicto que atraviesan esos dos países, que esperemos una pronta solución para el bien de todos. Listo, muchas gracias. Nos vemos.